Un mundo feliz. Aldous Huxley. Aldous Leonard Huxley fue un escritor y filósofo británico que emigró a los Estados Unidos. Fue miembro de una familia de intelectuales y principalmente es conocido por sus novelas y ensayos, pero él también publicó relatos cortos, poesía, libros de viajes y guiones. A través de sus novelas y ensayos ejerció como crítico de los roles, convenciones, normas e ideales sociales que en ese momento se tenían. Huxley se interesó a sí mismo por los temas espirituales como la parapsicología y el misticismo, acerca de los cuales escribió varios libros. A Huxley se le considera uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno. Algunas de sus obras más notables son Un mundo feliz, La isla contrapunto y Las puertas de la percepción. En cuanto a la educación de Huxley, se educó en el mismo colegio en el que estudió Orwell, el colegio de Eton. A los 16 años de edad, Huxley sufrió un ataque de queratitis, que es una enfermedad que hace más opaca la retina de los ojos, por lo que prácticamente hasta sus 18 años era una persona ciega. Durante este tiempo decidió aprender a tocar el piano con el sistema Braille. Como ya lo había mencionado anteriormente, Aldous vivía en una familia de intelectuales. Tal es así que uno de sus hermanos, Andrew Huxley, logró ser Premio Nobel de Medicina, pero debido a su deficiente visión, Aldous abandona la idea de estudiar medicina y se graduó en literatura inglesa en el Balliol College de Oxford. Aldous escribió obras desde 1920, en los que alternaba su trabajo entre ser profesor y trabajar en una revista. Pero no fue hasta 1932 cuando escribió su obra de mayor peso, Un Mundo Feliz. Aldous nació el 26 de julio de 1894 y falleció el 28 de noviembre de 1963 a los 69 años en Los Ángeles, California. Su causa de muerte fue cáncer de laringe. Bueno, creo que he hablado suficiente sobre Huxley. Creo que ahora es tiempo de hablar sobre Un Mundo Feliz. La historia comienza en el año 632 después de Ford, dentro de las instalaciones del Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres. Dentro de ahí, unos estudiantes estaban teniendo un tour con un doctor que en ese momento era la eminencia en ese aspecto. En las instalaciones, los chicos pudieron ver cómo el grupo de 300 científicos estaba trabajando con sus microscopios. En ese momento, el director de la institución inició a hablarles sobre el método Bukanovsky, que era un método a partir del cual, con un solo óvulo fecundado, podían dar hasta un total de 96 individuos. Esto era algo asombroso, incluso para los estándares de la época, pero eso sí, tenía una pega, que este método solo servía para epsilones. En ese momento, el director nos introduce a Foster, que es un científico que trabaja en la sala de envasado y empaquetado. Él nos habla sobre la sala de predestinación social, que es a donde se van los productos del centro de incubación. La sala de predestinación social es el lugar donde se controla la calidad de los embriones, para así crear humanos socializados con un futuro determinado. Para esto se les controlaba el nivel de oxígenos dependiendo de la casta. A mayor cantidad de oxígeno durante el proceso, mejor iba a ser el producto. El sistema de castas se divide de la siguiente manera. Los que están hasta abajo son los epsilones, que igualmente son la mayoría de los que se producen. Estos no pueden leer o escribir, simplemente sirven para trabajar en trabajos indeseables que ninguno de los demás castas quiere hacer. Se les caracteriza por ser medianamente idiotas porque prácticamente lo que sea que les digas se lo van a creer.
Otras características es que son muy pequeños y no muy fuertes, ya que son los que a los que les tocó menos oxígeno durante su etapa de formación. La siguiente casta son los deltas, que igualmente son producidos en masa. Estos carecen de individualidad, ya que son gemelos idénticos unos de los otros, y tienden a trabajos de servir a las demás castas. Esta casta es ligeramente más fuerte que los epsilones. La siguiente casta son los gamas, que son trabajadores medianamente aptos para tareas repetitivas. En cuanto a su físico, son muy similares a los deltas, simplemente un poco más atractivos. La siguiente casta son los betas, que tienen la inteligencia adecuada para vivir como un alfa, pero generalmente se les asignan trabajos que ocupan menos habilidad intelectual. En cuanto a su físico, son como una persona promedio. Los alfas son la viva representación de la inteligencia. Esta es la casta superior y generalmente se les asignan las tareas de administración. Aunque de igual forma esta casta se divide en tres subcastas, que son la de alfa menos, alfa plus y alfa doble plus, cada una un poco más inteligente que la otra. Siendo el rango más alto el alfa doble plus, estos últimos son los que controlan el gobierno. Algo por lo que se caracterizan todas las castas de los alfas es que son los más atractivos físicamente y además generalmente son muy atléticos. Independientemente de su casta, todos ellos están adoctrinados para amar lo que les tocó ser. Después de esa breve explicación, los jóvenes continuaron con su recorrido y ahora estaban en la guardería. Allí a los infantes que eran de la casta de los deltas se les estaba colocando en una especie de caja de Skinner, en la que en la parte enfrente tenían un libros llenos de flores. Cuando acercaron a los libros llenos de flores, estos iniciaron a cambiar de color a uno más oscuro. Y cuando los jóvenes iniciaron que a retroceder, primero los iniciaron a asustar con sonidos muy fuertes. Y después de eso vino una gran descarga eléctrica que de plano volvió locos a los niños. Cuando pararon eso, los niños iniciaron a llorar menos. Y en ese instante les volvieron a colocar el mismo libro con las flores. Y esta vez los infantes, en vez de ir directo por el libro, se la pensaron mucho, a tal punto de que incluso algunos de ellos llegaron a llorar sin inclusive haber tocado el libro. Todo esto, aunque parecía cruel, en ese momento el régimen lo consideraba necesario, ya que la naturaleza no les generaba beneficios y los libros resultaban algo peligrosos para la época, en especial para la casta en la que se encontraban los niños. Después de eso, el director les enseñó la sala de hipnopedia, que era una sala en la que los infantes dormían, pero en cada una de las esquinas se encontraba un megáfono que les recordaba cosas clásicas de su casta, por ejemplo, cómo debían vestir, qué debían hacer, qué trabajos iban a desempeñar y sobre todo lo más importante, que sea la que sea su casta, deben de estar contestados con ella. El instructor que le estaba enseñando esto a los niños se llamaba Mustafa Mont y le estaba explicando a los niños qué era lo malo del romanticismo, la monogamia, la familia, y todo eso lo termina con una frase diciendo todo el mundo pertenece a todo el mundo. Básicamente como un panco futurista. Pero bueno, creo que es mejor volver a la historia. En ese momento Mustafa igual les habló sobre el Soma, que era una droga creada y distribuida por el gobierno que se ocupaba en pequeñas dosis para suprimir las emociones, como lo pueden ser el enojo, la felicidad, y en más grandes cantidades es parecido al uso de LSD. En ese momento se nos introduce a Bernard Marx, un alfa doble plus que había invitado a Lenina a un viaje a la reserva para salvaje. Mientras estaba en el ascensor se topó con Lenina, que en ese momento le confirmó el viaje. Luego de ambos subir al ascensor se despidieron uno del otro y Bernard Marx se fue con Hubert, quien le ofreció un poco de soma,
pero a él no le agradaba mucho la gente, ya que a pesar de ser un alfa doble plus, su aspecto no era el de uno. Esto debido a un fallo durante su nacimiento, que lo dejó con un aspecto de un gamma a pesar de que su inteligencia correspondía a la de un alfa. Después de muchas citas con Lenina, Bernard finalmente logró tramitar dos papeles para el viaje a Nuevo México, ya que en ese momento no es posible dar un viaje porque sí, sino que tienes Por que lo que tramitar Bernard todo. Fue con el director para que le firmara los papeles. El director le firmó los papeles, pero después de eso le contó una historia que él había tenido en las tierras para salvajes. El director había tenido un viaje similar con una chica, solamente que cuando despertó en la mañana, la chica ya no se encontraba más. Nunca pudieron encontrar a la chica a pesar de que incluso se llegaron a hacer redadas de búsqueda. El director, al darse cuenta que había desvelado esta parte de su pasado con Bernard, se enojó muchísimo con él e incluso lo llegó a amenazar con que lo mandaría a Islandia. Y Bernard, en vez de verse amenazado, esto lo tomó más como un reto. Ya una vez en el viaje, un guía les explicó a Bernard y Lenina que los salvajes no eran peligrosos ya que estaban acostumbrados a la presencia humana, y aunque lo fueran, de todas maneras estaban rodeados por una cerca electrificada. Bernard le llamó a Watson para que cerrara el grifo de perfume en su casa, y Watson aprovechó la ocasión para decirle que dentro de su trabajo estaban diciendo que él iba a ser trasladado a Islandia. Bernard, que no era muy fanático del Soma, decidió aceptar unas tabletas que Lenina le había ofrecido un tiempo atrás, ya que él se veía muy tenso durante el viaje. Finalmente cuando llegaron allá, Lenina se encontraba muy mal, ya que ella no estaba acostumbrada a ver basura, pobreza, animales salvajes, por lo que ella igual decidió tomar una pastilla de Soma. Pero al buscarlo en su bolsa se dio cuenta que la había olvidado en la habitación del hotel. Por eso los guías los tuvieron que llevar a un piso que tenía vista al centro de la ciudad. Y en ese momento se está celebrando una especie de ritual en lo que estaban apareciendo que extraños latigando a un chico. Lenina no podía soportar esta escena tan cruel. Lenina no dejó de llorar hasta que un joven con rasgos occidentales pero vestido como lugareño le dijo que a él no lo aceptaban en los rituales debido a su aspecto. El joven, que se llamaba John, les contó la historia de su madre, que no eran las tierras para los salvajes, sino que sí era de las ciudades. Lo único que pasó es que al igual que Lenina, había tenido un viaje a las tierras para salvajes, y ahí un día mientras estaba caminando se golpeó la cabeza. Cuando finalmente recobró la conciencia, nunca volvió a ver a su amado y decidió quedarse en las tierras para los salvajes. John los llevó a su casa, donde finalmente Bernard y Lenina pudieron ver a la madre de John, Linda. A Lenina le pareció algo horrendo, es decir, algo a lo que no estaba acostumbrada la nueva sociedad es saber los signos de envejecimiento en una mujer, y eso era algo que se podía ver en la madre. Mientras tanto, Bernard estaba hablando con John, quien su madre le había enseñado a leer y escribir, pero desgraciadamente para John, él solo contaba con un libro, que era la literatura completa de William Shakespeare, por lo que la manera de explicarse de él era muy similar a la manera shakespeariana. Ya en la noche, Bernard inició a hilar la historia de la madre de John con la amada del director de su corporación, por lo que esa noche se inició a hacer llamadas para que así John y Linda pudieran ser trasladados a la ciudad. En el momento en que Bernard volvió de su viaje con la Nina, su jefe ya lo estaba esperando en la corporación y le estaba a punto de dar la noticia de que iba a ser trasladado a Islandia, pero en ese momento vio a John y a Linda entrar. El director no pudo hacer otra cosa más que entrar en pánico y decidió salir escapando de eso porque Linda
le había dicho que él era el padre de John, algo que estaba muy mal visto en la sociedad, a tal punto que incluso el director decidió renunciar a su cargo dentro de la empresa. Tarde o temprano, Linda terminó cayendo en el Soma, mientras que por el otro lado, John y Bernard se volvieron todos unas celebridades, ya que John era el único nacimiento natural en mucho tiempo y Bernard era quien lo custodiaba, así que se aprovechó de la fama que tenía John. Pero la mayor sorpresa fue la de John, ya que al preguntarle a las personas si conocían de Shakespeare, ellos lo negaron, ya que ellos nunca leían. Con el paso del tiempo, John y Nina iniciaron a caer enamorados uno del otro, pero John reprimía el deseo, ya que eso era un pecado, mientras que por el otro lado, Linda lo único que quería era tener sexo con él, ya que en la nueva sociedad eso no se veía como algo malo, pero John por el otro lado era una persona que estaba más chapada a la antigua. Los problemas iniciaron a surgir un día que Bernard intentaba dar una fiesta, en la que John iba a ser el invitado de honor. Pero a la hora de que Bernard le habló a John para salir, este se rehusó. Bernard quedó como un idiota y al siguiente día fue a trabajar de malas. Todos sus falsos admiradores se habían ido, mientras que algunos amigos se habían quedado con él. Lenina se armó de valor y fue a declarársele a John. John igual admitió que la quería, pero en ese momento Lenina le robó un beso y John, en vez de estar feliz, se enojó con ella, ya que estaba pensando que era un poco apresurado. En ese momento, John recibió una llamada del hospital. Su madre se encontraba muy mal y cuando fue a verla, lo único que pudo ver es que ella estaba delirando, diciendo el nombre que tenía su amante en aquella isla para los salvajes. Después de muy poco tiempo, la madre de John dio su último aliento. Ninguna de las personas en ese momento comprendían su dolor, ya que ellas estaban acostumbradas a que la muerte no era algo de llorarse. Pero John estaba sufriendo mucho. Su enojo fue tal que inició a lanzar Somapur y a callar a todas las personas que estaban enfrente de él. Al ver el desastre que estaba haciendo su amigo, Watson y Bernard fueron a tranquilizarlo, pero todo fue inútil, ya que tuvo que llegar la policía para apaciguarlo. Los tres fueron detenidos y llevados con Mustafa Mont, que les explicó los beneficios de la civilización y la ignorancia. Y debido a que ellos habían puesto en peligro todo eso, debían de tener un castigo, que era llevarlos a una isla. Como se terminaron arrepintiendo, no les pasó nada, aunque John en ese momento supo que no encajaba en esa sociedad, por lo que decidió irse a una ermita a vivir solo. Hasta que unos campesinos lo descubrieron y llamaron al noticiero. John tuvo que atacar a uno de ellos para que lo dejaran en paz, aunque eso sí, solo dejaron en paz por un tiempo, ya que grabaron un documental llamado El salvaje Sarri. Ese documental atrajo miles de curiosos, incluyendo a Lenina. Todo en ese momento era un caos y John inició a perder la noción de la realidad. Lo único que se acordó fue que al siguiente día había tenido sexo con Lenina. Esto era algo impensable para él, así que la única salida que pudo tomar fue la de suicidarse. Poco después, cuando todas las personas volvieron, lo único que pudieron ver en la ermita fue un par de pies colgando que estaban balanceando con el viento. Y esta es la manera en la que termina Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz pertenece junto con Fahrenheit 451 y 1984 a la llamada
tríada distópica, y en lo personal considero que esta es la obra más adelantada a su tiempo, ya que no nos plantea la idea de que si tuvieras que dar toda tu libertad por la felicidad, ¿lo harías? No, la verdadera pregunta que nos plantea es, si esto llegara a pasar, ¿en verdad sería posible decidir? Mi reseña general de esta obra es un 8 sobre 10, ya que a pesar de que considero que es una obra que estaba adelantada a su tiempo, ya que prácticamente predijo lo que está pasando en la actualidad, siento que no hace suficiente énfasis en lo que en verdad importa, sino que se decanta más por la historia de John, que a pesar de ser interesante, siento que este libro no exprimió todo su potencial debido a eso. Al ser este libro un futuro muy posible de la humanidad, yo creo que es una lectura recomendable para cualquier tipo de persona. Así que si aún no lo has leído, en verdad te recomiendo que lo leas. Bueno, eso ha sido todo por esta reseña. Espero que les haya gustado. Hasta luego.